Boa tarde para vocês, boa noite, bom dia, depende da hora que vocês vão ver esse vídeo. Estamos aqui para mais uma entrevista com o Felipe Gari, que é estudante de ciência política argentino, e estamos aqui para falar sobre Argentina. Vamos falar sobre os desdobramentos que ocorreram no último ano no país e a expectativa para as eleições presidenciais que vão ocorrer logo mais em agosto e outubro. E novembro, se for o caso. Buenas tardes, Felipe. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Amer. Muchas gracias por la invitación. Un gran saludo a todos. Disculpen, no falo portugués. Y un saludo de parte de mi gato Poker que no quiere moverse. Sí, sí. Vamos a empezar hablando sobre lo que sucedió de esos 10 meses que se pasaron, 11 meses desde la entrevista que hicimos en julio de 2022. Brasil estava enfrentando uma eleição presidencial pero nos volvimos a falar sobre a Argentina, sobre as implicações que tinha o país e a situação que vivia naquele ano. Desde aquele ano, em 2022, quando hicimos a entrevista, o que cambiou em Argentina, o que sucedeu, a Alberto Fernandes acabara de nombrar a Sérgio Massa como superministro. Desde aquele dia, alguma coisa cambiou no país, algo melhorou, algo empeorou, lo que sucedió en términos generales. Bueno, a ver, la situación económica no podemos decir que haya mejorado, tampoco podemos decir que está mejor en ningún aspecto, que está peor respecto a cómo había estado empeorando hasta el momento en que nombraron a Massa. Me explico, en el momento en el que lo nombraron se hablaba de una posibilidad ya de un estallido en toda regla y bueno, y hoy por hoy eso ya no se vislumbra como posible. De hecho, lo más seguro es que lleguemos al proceso electoral con el país en una situación más estable. Sin embargo, la inflación se ha disparado. Lamentablemente no tengo el dato actualizado, me olvidé mirarlo. Yo lo iba a mirar antes de conectarme, ¿no? Para tenerlo. De todas formas, como conocerás, acá en Argentina se altera día tras día. Llegó hasta un 114% de la última vez que miré. Y bueno, y de todas formas eso no ha impedido que Massa se siga consolidando como el postulante del oficialismo con mejor intención de voto o quizá con mayor posibilidad de atraer un voto independiente, a pesar de que no cumplió con sus objetivos. Él había anticipado que si no lograba bajar la inflación, si no lograba estabilizar la economía, si no cumplía con los objetivos de cuando fue nombrado superministro, no se iba a presentar como candidato. Obviamente, el cargo de ministro de Economía, como ya habíamos hablado en anteriores ocasiones, es en términos de carrera política un chaleco de plomo. Este, no, no, no creo que podamos encontrar muy pocos ministros de Economía que sean positivamente recordados en Argentina, o por lo menos que no sean muy controversiales. Entonces, se podrá entender que fue una sorpresa que finalmente se le proclamara como candidato. De todas formas, era relativamente esperable, no en las circunstancias en las que se terminó dando, con el retiro de todos los otros candidatos que parecían que iban a ser, pero bueno, eso fue lo que en última instancia pasó. Y nada, lo que también ocurrió fue una mayor definición en el marco de la competencia interna de la principal fuerza opositora, de Juntos por el Cambio, y también una mayor definición dentro de lo que es el armado de Javier Milei. Ya pudimos ver un poco más a qué candidatos presentó, a qué candidatos respaldó en varias provincias, y eso terminó jugándole no a favor, sino en contra, porque en muchos aspectos no cumplió con sus expectativas, y bueno, y ya llega bastante debilitado el fenómeno. Sigue con muy buenos números en las encuestas, pero las encuestas no son lo mismo que las elecciones, y la competencia sin un aparato político consolidado en varios distritos, y
la revitalización de la polarización en varios puntos del país, entre Juntos por el Cambio y, bueno, y el Frente de Todos, que ahora se cambió el nombre a Unión por la Patria, podría terminarlo perjudicando. Aún así sigue siendo un actor importante. Pero bueno, llegamos ya al cierre de listas, en el cual vamos a tener una primaria, por lo menos una aparente primaria en las dos principales coaliciones. Sergio Massa va a ser el candidato de la mayor parte del oficialismo nacional, pero no pudo evitar que el ala más dura de la coalición se le pusiera en contra. El ala más dura ha estado en contra prácticamente desde que lo nombraron, de toda su política económica. Recordemos, el Frente de Todos, lo que hoy es Unión por la Patria, es una coalición que reúne desde el kirchnerismo hasta el masismo, trata de unificar todo lo que es el peronismo a nivel nacional. Hay partes que no las ha podido unificar, pero ha logrado unificar a la mayor parte de lo que es el panorama peronista. Y ahí vas a encontrar gente que está dispuesta a negociar con el FMI, que es uno de los principales, ¿cómo se dice?, puntos de debate, y gente que no, que quiere que no, que dice que no hay que pagar la deuda, que hay que plantársele al FMI, etcétera. Y ahí es donde lo encontramos a Juan Grabois, al dirigente social Juan Grabois, del Frente Patria Grande, que vendría a ser un ala ya directamente, bueno, la podríamos ligar a lo que es, a lo que son los movimientos chavistas, ¿se entiende? Y que ha decidido hacerle la primaria a Massa. No hay una competencia de ningún tipo, Massa lo va a aplastar, pero puede plantear, puede obtener una cantidad apreciable de votos de kirchneristas descontentos, porque el descontento de los kirchneristas con el nombramiento de Massa como candidato es muy alto. Recordemos que hasta las últimas horas, hasta las últimas 3 horas antes del cierre de listas, se esperaba la primera primaria seria del peronismo en 35 años, que se iba a dar entre Daniel Scioli, un peronista más clásico de la provincia de Buenos Aires, que fue gobernador, que fue candidato en 2015, perdió con Macri, y Guado de Pedro, el ministro del Interior, que era también que es la figura del kirchnerismo mismo, con mayor aprobación, con mayor intención de voto. Y Guado de Pedro era además un candidato más joven, atraía bastante el voto kirchnerista más duro, pero se lo terminó retirando a último momento a favor de Massa, y eso a muchos militantes del kirchnerismo no les cayó para nada bien. Así que bueno, vamos a ver cómo se resuelve eso. Y mientras tanto, en Juntos por el Cambio tenemos la primaria que ya se esperaba, que ya se percibía desde hace más de un año, entre el jefe de gobierno de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y Patricia Bullrich, ambos del PRO, ambos del partido de Macri. La Unión Cívica Radical, que se esperaba que presentara un candidato único contra ellos, no terminó presentando candidatos, sino que les puso los 2 vicepresidentes, pertenecen a la de la Unión Cívica Radical. Así que nada, ese es el panorama, esa es la interna que seguramente nos va a interesar más, porque bueno, es la que se percibe más competitiva. Ese más o menos el panorama después del cierre de listas. Sí, usted habla de las coaliciones das duas grandes coaliciones que hay en Argentina y destacar un poco Milei. Vamos a hablar cómo esas coaliciones se salieron en las elecciones que van habiendo en Argentina desde enero, como Córdoba, como en Chaco, como en Jujuy, que los estamos acompañando y viendo cómo se salen los candidatos del oficialismo nacional y la oposición nacional, y tanto como el oficialismo local se está consiguiendo mantener el gobierno regional. En muchos casos, sí. Quería que usted hablara del caso de Chaco, que se fue una sorpresa que se diera este vuelco, que es una provincia históricamente peronista, y que hablara também de Formosa, que é uma província que se esperava uma competência um pouco maior, que não foi tão grande a vitória do peronismo. Qual é a diferença que se passou entre as duas províncias e lo que se está sucedendo em general em las eleições regionais? A oposição está ganhando força, ou não está passando a expectativa de ganhar terreno antes das eleições nacionais?
Es muy interesante lo que preguntás, Samer, y la verdad es que el tema provincial en Argentina es complicado, sobre todo porque no, pueden no ser las mismas coaliciones, pueden no ser los mismos partidos, hay peso de partidos regionales, entonces los resultados son un poco más difíciles de medir en clave nacional. Por ejemplo, se ha destacado mucho los malos resultados que han tenido los candidatos que Milei ha respaldado, el, el histórico flyer, la libertad no estaría avanzando. No, pero a lo que se va es a que no es lo mismo una elección provincial que una nacional. Es muy probable que, por ejemplo, Milei logre más votos en una elección nacional, una vez que ésta se llegue a competir ahí. Pero en sí, en general ha habido una tendencia a que los oficialismos de turno ganan. Hasta ahora solamente hemos tenido dos derrotas muy importantes, muy trascendentes. De hecho, por ejemplo, en Neuquén perdió por primera vez el Movimiento Popular Neuquino, partido provincial que estaba desde la democracia. En San Luis perdieron por primera vez los hermanos Rodríguez A, que la gobiernan hace 40 años, también desde la democracia. Y ahí ganó Juntos por el Cambio. Fue la primera vez que Juntos por el Cambio le sacó una provincia al peronismo, yo creo, en 8 años. Bueno, entonces, ese fue un triunfo importante. Y bueno, y llegamos, sí, a los dos casos que citaste, los de Chaco y Formosa. Es muy interesante, primero vamos a hablar de Chaco. En Chaco se dio un caso bastante trágico, bastante terrible. De hecho, en Carta Política entrevistamos una abogada chaqueña sobre el caso, así que después, nada, a los que puedan los invito a que la pasen a ver esa entrevista. Es un poco dura, eso sí. Una mujer, Cecilia Strisowski, desapareció en junio y se consideró como principales sospechosos. Ahora la causa está un poco más avanzada, a la familia de su marido, que son dos dirigentes sociales. Es difícil comprender un poco lo que son los dirigentes sociales acá en Argentina, hay que entender un poco cómo opera el kirchnerismo. El kirchnerismo no es, aunque puede ser visto desde fuera como un movimiento de izquierda, hay gente que los acusa de ser socialistas un poco, de manera un poco analítica, pero no socializan la política, la tercerizan de una manera que podríamos llamar clientelar. Es clientelismo, básicamente. Estas organizaciones sociales reciben dinero del Estado, reciben activos del Estado y los emplean para la construcción de viviendas sociales, para la construcción de hospitales, para la construcción de escuelas, pero obviamente siempre hay un truco, siempre hay una trampa, cuando no ha habido una trampa, y es que suelen emplearse, o sea, se han reportado casos donde estas organizaciones han coaccionado gente, bueno, donde los dirigentes sociales que lideran estas organizaciones han actuado de manera ilícita, se han enriquecido ilícitamente. Y bueno, y tal es el caso en Chaco, un caso ya extremo, donde esta pareja, Emerenciano Sena, un dirigente social de los 90, y su esposa, tenían un poder inusitado, eran muy ligados al gobernador de turno, Jorge Capitanich, que es el dirigente político más importante de Chaco desde 2007, aproximadamente. Se los consideraba muy ligados al punto que Capitanich era su padrino de bodas. Y nada, se acusó a esta familia de estar implicada, o bueno, básicamente de haber cometido el aún sin resolver asesinato de esta mujer, Cecilia, y de haber triturado su cuerpo en una granja, en un lugar donde esta pareja criaba cerdos. Tenían un montón de emprendimientos, un montón de empresas a su nombre, en su poder. Y bueno, este caso como que sacudió la opinión pública en el Chaco, porque dejó, además de ser indignante, las acusaciones de posible encubrimiento, el hecho de que Sena era, de hecho, Sena ya estaba incursionando directamente en la política, porque una cosa era tener el poder que él tenía y otra cosa era incurrir en la política, o sea, meterse en política, tener un cargo más político, y estaba presentándose como candidato a diputado provincial en una lista en la que estaba
Jorge Capitanich, buscando su reelección para el que va a ser su cuarto mandato como gobernador, eh, figuraba como uno de sus candidatos a diputado. Y eso, como que este caso sacudió, reitero, la opinión pública y fue un detonante, yo te diría que prácticamente definitorio, para que Juntos por el Cambio ganara las elecciones en Chaco por un margen de 6 puntos, casi 7. Hablamos de una provincia que lleva años votando al peronismo, así que eh, es un resultado bastante importante para Juntos por el Cambio y que quedan con muy buen pie para arrebatarle al kirchnerismo una gobernación de mucha importancia, porque Capitanich es también un dirigente muy importante a nivel nacional. Era esperable que los medios de comunicación se hicieran eco del caso y también que hubiera instrumentalización política, o sea, no lo podemos negar. Una cosa es decir que es verdad que el caso es aberrante, decir que es verdad que hay gente del poder provincial implicada, y otra cosa es decir que en efecto se ha instrumentalizado un poco. Y en ese contexto, bueno, obtuvo la victoria Juntos por el Cambio. También, obviamente, pesa la situación económica a nivel nacional, me explico, ¿no? La situación de esa provincia también es muy complicada. Y nada, se presume que Chaco tiene serias posibilidades de cambiar a la oposición. Después, en el caso de Formosa, que también mencionaste, es un caso muy diferente. Ahí hablamos de un caso de liderazgo personalista. Gildo Infran ha gobernado Formosa desde 1995. Estamos hablando de 3 décadas, lo que van a ser ahora 32 años, porque hagan otro mandato. Antes fue vicegobernador y antes fue diputado provincial, con lo cual hace 40 años que Gildo Infran no ha pasado un día en democracia en Argentina sin percibir un sueldo del Estado. O sea, pongamos eso, sin estar en el Estado. Entonces, desde 1995 él llegó al poder ahí, después comenzó a cooptar el poder, las instituciones provinciales, fue bastante controvertido cómo logró abolir el límite para la reelección de los gobernadores y además esa provincia implementa un sistema electoral bastante complicado, que es la ley de lemas, que se aplica en algunas provincias argentinas, mediante el cual cada partido, cada coalición es un lema y por esa coalición se presentan varios sublemas y vos votás un sublema y todos los votos se superponen en el lema. Este Es sistema casi es muy como el voto para diputado. O sea, que usted, puede, si usted lista abierta, usted tiene una lista de diputados, de candidatos, usted vota por un candidato, pero esos votos se suman a la lista. sí, a ver, es algo como eso, pero más que una apertura de las listas, es como varias listas cerradas compitiendo en una, o sea, es un poco más, y además encima, si se usa para cargos ejecutivos, logra una gran distorsión del voto, porque puede ganar el candidato que no es el más votado. Bueno, en el caso de Formosa no se aplica para gobernador, pero su presencia para otras elecciones legislativas, municipales, distorsiona, complejiza votar. Vos entrás a un cuarto oscuro en Formosa y te encontrás mesas y sillas repletas de boletas. Votar en Formosa es una tortura, es casi inentendible. A eso se le agrega el hecho de que más de un 70%, te estoy diciendo 70% dato duro, de formoseños son empleados del Estado, son empleados públicos. Se ha acusado a Infran de liquidar el sistema, el sector privado de la provincia, con lo cual eso deja a los formoseños severamente condicionados a la hora de votar. Es entendible que Infran siga ganando con más de un 70%. Por eso se ha acusado a Infran de ser un líder feudal, por eso se le dice así. ¿No es? Pero ¿qué ocurre? Que en años recientes sí se había visto un desgaste en lo que es el liderazgo de Infran, se había visto una caída, sobre todo por la cuarentena, que fue muy dura, que golpeó mucho al pequeño sector privado y que además, nada, se reportaron casos de violaciones, de lo que serían violaciones a los derechos humanos, en lo que fue la cuarentena. Fue una cuarentena mucho más dura que la que hubo a nivel nacional, un cierre mucho más extremo, gente encerrada en centros de cuarentena bastante cuestionables. Y en ese contexto, la oposición logró
superar el 40% de los votos en las elecciones legislativas. Unida en las primarias hubiera ganado, de hecho, eso fue algo muy impresionante, pero finalmente, de cara a esta elección de gobernadores, se dividió entre dos candidatos, uno respaldado por Juntos por el Cambio y uno que, si bien no recibió el respaldo directo de Milei, sí se encuadra dentro de ese fenómeno. Me explico: un productor agropecuario de corte liberal, libertario. Y Infran terminó ganando con el 70% de los votos de nuevo, sin sorpresas, o con sorpresas porque no hubiera sorpresas. Y se repartieron el voto los otros dos candidatos: Carvajal, un juez ligado a la Unión Cívica Radical, que había declarado inconstitucionales varias de las medidas de la cuarentena de Infran, y que fue el candidato a diputado de Juntos por el Cambio en 2021, y Paul Troni, que era dirigente rural. ¿Qué ocurrió? Bueno, a mi juicio, por lo menos la interpretación que se puede hacer viendo estos resultados es que, como ya te dije antes, más del 70% de los formoseños son empleados públicos. No era lo mismo expresar el descontento, expresar el desgaste que pudiera haber con la gestión en 2021, recién saliendo de la pandemia, y cuando, sobre todo, no se revalidaba la gobernación, no se votaba gobernador. Era más fácil para los formoseños votar a la oposición en ese contexto. Hoy, que perdiera Gildo Infran, que se fuera Gildo Infran, para muchos formoseños representaba perder su trabajo. Si todos los otros candidatos prometían achicar el Estado y el 70% son empleados del Estado, es entendible. Es entendible, nadie quiere verse sin trabajo. Más allá de que podemos debatir la moralidad, podemos debatir si son o no rehenes de un sistema, si es completamente democrática Formosa, no podemos juzgar a los propios formoseños. Es todo lo que puedo decir al respecto sobre lo que ocurrió en Formosa. Obviamente, porque muchos de nosotros harían lo mismo. Eh, por, por lo pronto, nosotros hablamos de las elecciones provinciales, hablamos de las dos principales coaliciones que son la Unión para la Patria, que es este nombre caricato que se rescató el peronismo para se presentar a estas elecciones. Hablamos de Juntos por el Cambio, que de las primarias Burrich y Lareta. Vamos a hablar ahora sobre las otras tres grandes médias coaliciones que se presentan, que ya introdujimos a Milei, pero no su coalición, que es la Libertad Avanza, que tenía algunos partidos aliados. Y no hablamos de Hacemos por el País, que lleva a otro candidato, y la Frente de Izquierdas y Unidad, que es la coalición de la izquierda dura troquista de Argentina. Quero que você hable um pouco dessas coalições, se vai haver interna, se não vai haver. Milei vai enfrentar alguma interna em seu espaço. É, em Hacemos por el País vai haver alguma interna, e queria que hablara também da frente de esquerda, porque está ganhando adeptos no país, em algumas províncias, por exemplo, Jujuy, com Alejandro, eu me esqueci o apelido, se levou 13% de los votos, e em 2021 25% de los votos para diputados, ou seja, que superou o kirchnerismo na província. Queria que você falasse desse espaço também, e se tem alguma chance de levar algum voto insatisfeito do peronismo, ou no del peronismo radical esquerdista. Eu estou falando de la ala mais dura do kirchnerismo. Ou se não. E também de los outros candidatos, de coalições que mencionei. Sí, bastante amplio el panorama de las demás coaliciones, pero bueno, vamos a arrancar con Milei. Milei sí compite con el sello que ya había presentado en 2021 en la ciudad de Buenos Aires, La Libertad Avanza. Lo que se le ha cuestionado más que nada a Milei es que Milei llega hablando de defender al sector privado, hablando de impulsar un achicamiento del Estado, de expulsar a lo que él denuncia como la casta política. Y
Y, y muchos de sus armados provinciales y también, ¿por qué no?, de los armados que está construyendo para la competencia nacional, no solo están lejos de representar eso, sino que además parecieran ser muy parecidos a lo que hacen otros políticos. O sea, vas a ver a militantes del propio espacio que están descontentos con Milei porque no llenó sus listas de empresarios o de trabajadores autónomos o de, o bueno, o de economistas, sino de gente acrítica, de aliados acríticos de él, o de incluso tuiteros. ¿Se entiende? Es un armado bastante cuestionable, dependiente completamente de su persona, de su liderazgo. Es muy obvio esto. Milei es al final del día un populista, necesita tener el completo liderazgo sobre todo el armado, si no, nunca lo hubiera podido construir, y es por eso que no tiene ningún oponente interno. Milei ya se peleó, rompió y defenestró públicamente a cualquiera que hubiera podido plantearle una competencia dentro del liderazgo de lo que es el movimiento, lo que es este movimiento de derecha, este movimiento liberal, este movimiento libertario, como le queramos decir, que ha surgido en Argentina por la crisis en nuestro, bueno, en el consenso económico más estatista que nos ha dominado desde hace décadas. En ese sentido, Milei todavía va a obtener una interesante cantidad de votos, Milei todavía va a irrumpir como fuerza política y es probable que sobreviva políticamente al año, pero si te soy directo, no tiene la más mínima chance de ser electo presidente. O sea, no es muy, muy poco probable que podamos verlo entre los principales, entre los candidatos con mayores chances. Va a obtener un resultado, reitero, muy importante, va a estar, puede superar en su mejor escenario el 20%, ¿por qué no? Hay encuestas que le dan un poco más, pero yo no me fío de las encuestas, pero reitero, no, viene bastante complicada para él esta elección primaria. Un segundito. Entonces, pasando a lo que es Hacemos por el País, pasando a lo que es esta coalición que también se ha presentado, que representa al peronismo disidente, a un peronismo que no está ligado al kirchnerismo, lo lidera precisamente un dirigente que nunca estuvo ligado al kirchnerismo, que nunca en toda su existencia se integró al peronismo nacional, que es Juan Schiaretti. Juan Schiaretti, él es gobernador de Córdoba, la segunda provincia más poblada de Argentina. Córdoba es ahora el principal bastión en términos nacionales de Juntos por el Cambio. De hecho, fue completamente clave para que Macri fuera electo presidente. En 2015, Macri ahí ganó con el 71%. Pero en términos provinciales, desde el 99 la gobierna una variante del peronismo muy personalizada, más conservadora y más centralizada en lo que es Córdoba, que la construyeron Schiaretti y el que fuera su predecesor, José Manuel de la Sota, ya fallecido. Y bueno, Schiaretti está construyendo este armado nacional con el que espera nacionalizar esa variante del peronismo. Es muy poco probable que tenga una gran actuación. La elección, reitero, está polarizada, de la misma manera que con Milei el aparato es un poco más débil. Tiene algunos aparatos peronistas interesantes de su lado, pero no es muy poco probable que consiga plantarle competencia a lo que es el aparato del peronismo. No hay interna de nuevo, Schiaretti es el único candidato, lo respalda también el Partido Socialista. Viene de haber retenido la provincia, el movimiento que encabeza, logró retener Córdoba a pesar de una durísima competencia con Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio presentó a Luis Juez, que es un dirigente bastante cuestionado de Córdoba, bastante controvertido, y que ya lo había presentado varias veces, mientras que Hacemos por Córdoba, el armado de Schiaretti, presentó a Lariora, que es el intendente de la capital, de Córdoba capital. Ahora el 23 de julio se van a celebrar elecciones municipales para elegir al sucesor. Y bueno, parte con buen pie Juntos por el Cambio, con un candidato más adaptado, de Loredo, que es de la Unión Cívica Radical. Y bueno,
vemos que todavía se está reconfigurando el panorama en esa provincia. Schiaretti, en cambio, está centrado en lo que es la estrategia nacional, pero reitero, se lo ve bastante débil en ese sentido. No, lo que sí, sus votos pueden perjudicar gravemente a alguno de los dos bandos. Puede haber peronistas descontentos que lo voten. Igual es más difícil porque la candidatura de Massa atrae más al peronismo clásico que al kirchnerismo, y los kirchneristas a Schiaretti no lo pueden ni ver. Eh, y así que nada, Así que políticamente Massa y Schiaretti no piensan tan distinto, pero están en grupos distintos, básicamente, de poder. sí, de hecho es que estuvieron aliados en su época. De hecho, Schiaretti en 2015 retornó a la gobernación cuando De la Sota todavía vivía, y De la Sota, de hecho, llegó a la coalición provincial, a una coalición nacional con Massa, e hicieron primarias en las PASO entre De la Sota y Massa derrotó a De la Sota. O sea, vienen en su momento formaron parte de lo mismo. Pero, pero bueno, hoy día las prioridades políticas fueron otras, Massa es otra cosa, y si tenemos que analizar las lealtades políticas de Sergio Massa, podría tomarnos varios días, no ya un par de horas. Así que nada, ese es el panorama actual en lo que es el peronismo, reitero, pero también puede perjudicar a Juntos por el Cambio, porque Schiaretti atrae algunos votos opositores que podrían estar descontentos con los candidatos del PRO, con los candidatos de Juntos por el Cambio. De hecho, Larreta en el último minuto quiso hacer un intento de atraer a Schiaretti a unirse a Juntos por el Cambio, y se llegó a barajar que Schiaretti podía ser el candidato a vicepresidente de Larreta. Pero finalmente no se concretó. El resto de la coalición además lo negó completamente, bloqueó cualquier ingreso, y nada, y dicen que eso pudo perjudicar a Juntos por el Cambio en la elección provincial, por ejemplo. Sí. Por ejemplo, también Schiaretti tiene una coalición gobernante en Córdoba, y Córdoba es la segunda provincia mayor de Argentina. Seguramente va a sacar una cantidad de votos muy buena o aceptable en esta provincia. Digamos, un 10% puede perjudicar a una coalición que siempre lleva votos en Córdoba, que es Juntos por el Cambio. Sí, sí, Eh, es cierto que sí. Igual es poco probable que Schiaretti gane en Córdoba, por ejemplo, en una elección nacional. Eso es casi imposible. Los cordobeses saben, o sea, que Schiaretti no tiene chances a nivel nacional. Y en elecciones nacionales, cuando han concurrido la coalición de Schiaretti, por ejemplo, para diputados o senadores con una lista diferenciada, han competido contra Juntos por el Cambio, han quedado segundos, perjudicando severamente al kirchnerismo, pero han perdido, y hasta por paliza, contra Juntos por el Cambio. Lo que ocurre, eso sí, es que nunca había ido Schiaretti para presidente, por ejemplo. Y en 2015, en las primarias, ganó Massa, ganó el frente entre Massa y De la Sota. En esa elección sí ganó lo que apoyaba el oficialismo provincial. Pero en esta ocasión se percibe mucho más complicado. Lo más probable es que Córdoba la retenga Juntos por el Cambio en términos nacionales. Eso sí, puede perjudicarlos, y sobre todo en el panorama actual, en el que no sabemos muy bien cómo está medida la fuerza nacional de Juntos por el Cambio, si retiene o no el 40% obtenido en 2021 y en 2019, y en ese sentido los 5 o 6 votos que pueda lograr Schiaretti a nivel nacional pueden ser la diferencia entre ganar en primera vuelta o ir a segunda vuelta, para Juntos por el Cambio. Y bueno, y ya teníamos que pasar al frente de izquierda, ¿no? Sí, a ver, hay que entender algo sobre el frente de izquierda, y es que, a ver, el trotskismo a nivel internacional históricamente son fuerzas pequeñas, marginales, pero pasa que en Argentina el peronismo, al irrumpir, absorbió la gran mayoría de los movimientos de izquierda, cuando no los cooptó, los debilitó. Y en ese sentido, el trotskismo, al ser ideológicamente más sectario, por no encontrar otra palabra,
terminó siendo la única fuerza de izquierda no peronista fuerte. Se fortaleció a partir de la crisis de 2001, cuando empezó a ganar centros estudiantes, y desde entonces han podido presentar candidaturas en todo el país, han podido conseguir personería jurídica en todo el país, y es a partir de 2011 que se unifican en lo que es el Frente de Izquierda, que ahora reúne hasta 4 partidos, y eh, tiene dirigentes de mayor proyección nacional y de mayor imagen, que han logrado cargos legislativos, han tenido intervenciones destacadas. Lo que vos mencionaste allá en Jujuy con Alejandro Vilca, que es un dirigente local, que fue recolector de basura, tengo entendido, sí, trabajador en ese sentido, eh, y, y que tuvo una muy destacada actuación, que logró dejar tercero al peronismo en 2021, y ahora en 2023 no logró obtener el segundo puesto en las elecciones de gobernador, pero sí obtuvo el tercero con una buena actuación y retuvo diputados provinciales, el Frente de Izquierda, y ahora están encabezando una extensa movilización ahí en lo que es la provincia contra una reforma constitucional impulsada por Gerardo Morales, el gobernador, que es el candidato a vicepresidente de la Reta, de hecho es de la Unión Cívica Radical, y vienen fortalecidos también sí, muy probablemente por algún que otro voto que se fugue del kirchnerismo. Igual, yo creo que en las PASO mismas muchos kirchneristas van a votar a Grabois o van a votar a Massa a nariz tapada. Los kirchneristas en gran medida son leales. Si Cristina les dice que voten a Massa, lo van a votar. No hay crítica en ese sentido, no hay margen. Algunos sí van a votar al Frente de Izquierda, otros van a votar a Grabois, que es lo mismo, van a votar a la Unión por la Patria de todas formas, pero se pueden también beneficiar. De hecho, ahora tienen una interna entre dos dirigentes importantes. El Frente Izquierda se compone de 4 partidos, como dije antes. Por un lado tenés al Partido de los Trabajadores Socialistas, que es el partido de Nicolás del Caño. Nicolás del Caño fue su candidato presidencial en las últimas 2 elecciones. Y el PTS, bueno, tenía una marcada hegemonía dentro de lo que es el Frente, a pesar de que el tronco territorial de la coalición es el Partido Obrero, el que tiene personería en más provincias. Era muy similar a lo que ocurre con el PRO con el PRO y con la UCR, Juntos por el Cambio. La UCR tiene todo el aparato territorial, el PRO tiene los candidatos con más proyección. Y del mismo modo, el PO tiene la proyección territorial, el PTS tenía candidatos con mayor proyección. Y ahora va a haber una interna entre Miriam Breckman, que es una diputada muy reconocida en Ciudad de Buenos Aires y que logró una mayor proyección en 2021, enfrentándose abiertamente con Milei. De hecho, lo pudo perjudicar bastante a Milei en varios de los debates. Y nada, y por el otro lado, Gabriel Solano, que es del Partido Obrero. Esa es más o menos la primaria. No te sabría decir cómo están los números en ese sentido. A Solano lo respaldan otros partidos en el frente, así que podría conseguir una victoria, pero Breckman es una dirigente de mucho peso y se podría beneficiar, sobre todo en Ciudad de Buenos Aires, de los votos que se fuguen del kirchnerismo. Yo te digo, el Frente de Izquierda por lo pronto no se van a convertir en una fuerza destacable, ni mucho menos en un futuro próximo, pero sí pueden obtener su mejor resultado histórico en una elección presidencial. Eso es posible, no es totalmente posible. Puede que no, puede que gane la polarización, que de hecho obtengan menos, que repiten el resultado de 2019, que fue malo. El de 2015 fue 3%. Ellos consideraron que 3% era un resultado histórico, con eso te lo digo todo. Pero en 2021 obtuvieron su mejor resultado histórico, que fue un resultado histórico importante. Fueron tercera fuerza nacional, dado que Milei y sus aliados iban divididos en varias coaliciones. Lograron hasta un 7% los del Frente de Izquierda. Y nunca les ha ido tan bien en una elección presidencial como en una legislativa. Eh, Así que hay que ver qué es lo que ocurre. Después hay otros candidatos menores bueno, que en las PASO pueden tener alguna votación interesante, pero que si no superan el 1,5% de los votos, no los vamos a ver en octubre. Sí. Eh, para finalizar la entrevista, Felipe, ¿cuál es el panorama que usted vaticina para las PASO
¿Y cuál es la expectativa para las elecciones de octubre en Argentina? Que debemos ver los candidatos, seguramente Massa va a estar, seguramente Milei va a estar, seguramente va a estar Schiaretti y probablemente Emilio. La gran cuestión es cuál es el candidato de Juntos por el Cambio que va a estar en el cuarto oscuro en octubre, en las elecciones generales. ¿Cuál es la expectativa para esta primaria principalmente? Hay una expectativa de haber muchos cruces, una expectativa de haber muchos reproches entre uno y otro, peleas entre los apoyadores de uno y otro. ¿Cómo va a llegar la oposición principal a las generales después de esta primaria que puede ser traumática? Bueno, la interna de Juntos por el Cambio, la interna que fue básicamente una interna del PRO entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, ha caracterizado el mandato de Alberto Fernández, o sea, la hemos visto desde el principio, nace de, básicamente es ala moderada versus ala dura, como en prácticamente cualquier partido del mundo, es de hecho una competencia muy clásica. Larreta es el jefe de gobierno de Ciudad de Buenos Aires, tuvo que gestionar la ciudad en la pandemia y tuvo que mantener una relación de trabajo institucional con Alberto Fernández. Bullrich, por su lado, fue ministra de Seguridad en el gobierno de Macri y representa una ala dura que reivindica sin tapujos el mandato de Macri, mientras que el ala que encabeza Larreta, que es la que busca posicionar a Larreta como líder del PRO, encarna una teórica renovación del partido. Y es muy curioso, viendo que estábamos, como te dije antes, los recambios que hay en la política argentina, las lealtades de Sergio Massa, por ejemplo. En el caso del PRO es muy curioso porque Bullrich se sumó al PRO muy tardíamente, ya en el gobierno, y durante décadas fue una crítica acérrima de Macri. De hecho, compitieron en varias elecciones y ahora encarna al ala de su partido que más lo defiende, mientras que Larreta está con Macri desde que fundaron el partido juntos y hoy encarna el ala que quiere superar a Macri en términos de renovación del partido. Y bueno, ahora bien, esta interna dañó mucho a Juntos por el Cambio. Yo te digo que sin esta interna, con un liderazgo consolidado, hoy no estaríamos hablando de Milei, y ni siquiera estaríamos dándole tanta importancia a Massa, porque estaría completamente garantizado que Juntos por el Cambio va a ganar. O sea, sin embargo, esta interna entre Bullrich y Larreta se terminó tornando sangrienta, valga en términos metafóricos. Hay gente que es incapaz de votar al otro, o sea, dentro de lo que son los partidarios, y eso es muy complejo, eso puede complejizar el panorama en octubre. Ahora bien, sucesos recientes como lo que ocurrió en Chaco, que hizo reaccionar a Juntos por el Cambio, como despertar como tenemos que ganar por esto, tenemos que empujar por esto, etcétera, etcétera. Y lo que ocurrió después en Jujuy, en lo cual se denunció la represión de las protestas en Jujuy contra Gerardo Morales, y la coalición decidió hacer una gran demostración de fuerza presentándose unida, una foto de todos los dirigentes junto a Gerardo Morales para apoyar a un gobernador de la coalición, como que ayudó a revitalizar la unidad de la coalición y generar un panorama más tranquilo para la campaña. Por lo menos, sí, lo más probable es que Bullrich y Larreta se den con un caño, como decimos acá en la campaña, pero el panorama ya es distinto porque una cosa es dos dirigentes agrediéndose entre sí sin ningún panorama por delante, y otra es que lo hagan en una campaña. O sea, me explico, ya tenemos una campaña entre dos candidatos, va a haber un proceso electoral que se sabe cuándo va a ser, y el que saque más votos va a ser candidato presidencial, y el que no, no. Y ya está, ya eso es sabido. No, y cuando ya tenés las reglas del juego más claras, la interna se vuelve menos sangrienta, ¿viste? No, menos agresiva. Eh, ¿Qué tenemos dentro de lo que es la primaria? Bueno, a Larreta lo respalda la mayor parte de la Unión Cívica Radical, después de que el partido decidiera no presentarse, porque es el ala más moderada, el ala más socialdemócrata. Larreta es el ala más moderada del PRO, más centrista, si se quiere, y
bueno, tienen a Morales como candidato a vicepresidente. A eso lo beneficia la Reta porque la Reta tiene el tronco territorial de la UCR, la mayor parte del tronco territorial, y también la mayor parte del aparato del PRO le termina respondiendo a él. Bullrich, por su parte, depende mucho de sus propios votos, o sea, de la intención de voto personal de ella, que es muy alta y puede además atraer votos que en otras circunstancias irían a parar a Milei, porque ya representa la aldura de la coalición y también obtuvo el respaldo de una parte de los radicales que rompieron rabiosamente con la Reta después de su intentona de agregar a Schiaretti a la coalición. ¿Por qué ocurre? Schiaretti representaba añadir al peronismo no kirchnerista que tiene mucho aparato en varias provincias. Y eso ponía en peligro la hegemonía de la UCR como tronco territorial de la coalición. Y los radicales del interior del país no comulgan ideológicamente con Bullrich en casi nada. La UCR sigue siendo un partido más que nada socialdemócrata, más que nada centrista, pero terminaron respaldando a la candidata más derechista, la precandidata más derechista, porque ella representaba una línea dura contra el peronismo que nunca iba a permitir que los peronistas ingresaran a la coalición. Terminó siendo una cuestión de supervivencia política más que una cuestión de afinidad ideológica, y le pusieron al vicepresidente, que es Pietri, un dirigente de la provincia de Mendoza, y en ese contexto ella pudo adquirir un poco más de aparato y tener una candidatura más coherente. Lo que la Reta puede garantizar es que la mayor parte del aparato le va a responder, pero ya después a retener todos los votos que obtenga Bullrich le costaría mucho más de ganar. Si gana Bullrich, Bullrich tiene serias chances de obtener un triunfo en primera vuelta. Porque lo más probable es que los votos de la Reta le terminen respondiendo, terminen votándola, ¿no? Hay algún que otro voto puede ir a parar a otra parte, puede ir a parar a Schiaretti, suponete, pero algunos a Massa, ¿por qué no? No es imposible, pero lo más probable es que el voto se unificara en torno a Bullrich. Bullrich, a diferencia de Milei, puede exponer que puede cumplir sus promesas. Milei te puede prometer reventar todo, volar el Estado, achicar el Estado, pero lo más probable es que si llegase a ser electo presidente por obra de un milagro, por obra de un hechizo celestial difícil de calcular, no lograría cumplir con prácticamente ninguna de sus promesas porque no tendría ni diputados ni senadores a su favor. Cambio Bullrich tiene chances puede decir, yo sí puedo ganar, yo sí puedo conseguir una mayoría parlamentaria. Y bueno, en ese sentido, las primarias yo creo que van a estar muy ajustadas. Yo creo que no, es poco probable que cualquiera de los dos candidatos se imponga por mucho. Por lo pronto, la Reta está arriba de Bullrich en algunas encuestas, Bullrich está arriba en otras, el panorama de las encuestas es complicado, así que te digo, esa carrera está impredecible y va a impactar mucho en lo que podemos llegar a ver en octubre. Para mí, lo más probable, reitero, los peronistas van en retirada, son conscientes de que lo más probable es que esta elección la pierdan, no. De hecho, eso pudo influir en su decisión de postular a Massa y no a otros dirigentes de alto perfil, no a Guado de Pedro, por ejemplo, que es un dirigente que que podían tenerlo reservado para otra circunstancia, pero para una circunstancia más favorable. No querían quemar a un dirigente que podía serles útil en el futuro, y la decisión de ir con Massa, que es el que más voto concentra, y llevar en sus listas para diputados, para senadores a otros dirigentes de alto perfil, ya habla de que lo que van a buscar es retener la mayor cantidad de espacios posibles. Entonces, lo más probable es que Juntos por el Cambio gane. Ahora, dependerá del resultado de la primaria si logran cosechar un triunfo en primera vuelta o si van a ganar por poco en una segunda vuelta, lo cual, o por bastante en una segunda vuelta, pero en segunda vuelta al fin, lo que ya va a hablarnos un poco el panorama de gobernabilidad que va a tener el país a partir del 10 de diciembre. Vamos a hacer un juego. Voy a hablar de cada candidato que se presente en las coaliciones y usted va a me hablar una dificultad y una facilidad para llegar a ser el candidato barra presidente de Argentina. Vamos a empezar por Juntos por el Cambio. Lareta.
A la reta lo beneficia el aparato, lo beneficia su buena proyección territorial, también el hecho de que puede atraer a votos moderados, o sea, puede haber gente que fluctúe entre Unión por la Patria y Juntos por el Cambio que votaría por Larreta, pero también lo dificulta una imagen desgastada. Larreta lleva 8 años siendo jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, habiendo tenido que gestionar un distrito tan grande durante tanto tiempo, su imagen ya llega desgastada en algunos aspectos. Y es muy difícil cuando estás desgastado acceder a un electorado que está tan cansado como el de Argentina. Los argentinos están muy cansados en ese contexto. Así que vemos que también genera mucho anticuerpo entre votantes de su propia coalición y esa sería su mayor desventaja. Su mayor ventaja es su proyección territorial y el voto moderado. Su mayor desventaja, el anticuerpo que genera en votantes de su propia coalición. Bullrich. El mayor activo de Bullrich es que, a diferencia de todos los otros candidatos del establishment político argentino, ella sí puede atraer votantes más votantes más desconformes con el sistema. Es por lejos la que mayor proyección tiene en ese sentido, lo cual le garantiza, primero, retener la unidad de la coalición, porque sigue siendo una candidata del establishment, sigue siendo una candidata de Juntos por el Cambio, y segundo, atraer este voto que pueda estar descontento con la política nacional, pero que podría verla a ella como la dirigente más viable para el 10 de diciembre. Y su mayor desventaja es precisamente, bueno, su dificultad para entablar un diálogo y que es menor que la que tiene Milei, pero que sigue estando, y también, sí, su dificultad para retener ciertos votos moderados que se podrían fugar fácilmente a Massa o a Schiaretti. Hablamos agora de União pela Pátria. Vamos começar por Grabois. Se você houver hablar uma facilidade para que pueda chegar a ser el candidato, qual seria? E uma dificuldade, qual seria, obviamente? Bueno, Grabois tiene a su favor el hecho de que pueda traer varios votos kirchneristas descontentos, eso sin duda, que es el único candidato, o sea, es uno de los pocos candidatos de izquierda más dura, pero también no estamos hablando de una izquierda comunista, trotskista, o sea, y en ese sentido puede atraer un poco a ciertos votantes progresistas que estén descontentos con Massa. También está el hecho de que se presenta dentro de Unión por la Patria, por lo cual muchos kirchneristas pueden votarlo sin que el porcentaje nacional de la Unión por la Patria corra riesgo. Eso lo beneficia. Lo perjudica primero la nula proyección territorial, o sea, nula, y cuando te digo que es nula. Grabois, de hecho, su fórmula es una investigadora, su compañera de fórmula es una investigadora del CONICET, es una fórmula muy, ¿cómo decirlo en términos muy capitalina, muy de progresistas capitalinos, clase alta en algún aspecto, ¿no? Decimos que es una izquierda de edificio acá en Brasil. Es una izquierda de edificio. ¿Cómo dirían en Perú? Izquierda caviar. Sí, y en ese sentido Massa. ¿Cómo podemos ¿Massa? clasificar a Sergio Massa que suele ser um dos principais candidatos? De hecho, se há segunda volta, seguramente estará ele. Vamos falar qual é uma das principais facilidades e a principal debilidade de Massa, que suele ser um candidato que cambia de posição muito facilmente e que cambia de opiniões. Esqueci, não é mentira, é cambiar de opinião constantemente. E se chega a ser o candidato que provavelmente vai passar, qual é a sua principal facilidade e qual é a sua principal debilidade na carreira presidencial? El principal activo de Massa es curiosamente lo que acabas de citar. Es un candidato que no tiene mucha definición ideológica y eso le permite atraer un voto muy variable. Yo te digo, he encontrado gente acérrimamente antiperonista que podría votar a Sergio Massa. También he encontrado gente kirchnerista que estaría dispuesta a aceptar votar por Massa.
Ahí se le dificulta un poco más porque Massa rompió con Cristina en 2013 y las redes sociales están tapizadas de videos de él en campaña, en esa campaña legislativa en la que dijo: yo voy a correr a todos los ñoquis de la cámpora, a todos los empleados públicos fantasma de la cámpora, y ahora su militancia depende exclusivamente de los ñoquis de la cámpora. O sea, no. Yo diría que su principal ventaja es esa. Su principal desventaja podría ser su dificultad para retener el voto kirchnerista. Pero como los kirchneristas son un poco más leales en ese sentido, o sea, si Cristina les dice voten por Massa, por tal y tal cosa, lo más probable es que lo hagan. Su principal desventaja, a mi juicio, es la situación económica. No se puede desmarcar de la situación económica. Y él es ministro de El principal Hacienda. hecho de que... Es el ministro de Economía, exacto. El principal hecho de que Alberto Fernández no reeligiera era plantear la idea de que el gobierno va a cambiar, pero Massa no se puede despegar efectivamente de este gobierno porque es prácticamente quien está gobernando ahora. O sea, es ministro de Economía y tiene un montón de atribuciones. De hecho, tiene más atribuciones que un ministro de Economía normal, es un superministro, como le dicen. Entonces, le es muy difícil o prácticamente imposible despegarse de manera efectiva de este gobierno, que este gobierno no ya es un Lo chaleco que de plomo, puede, es una lo, enterrada en lo que plomo. puede, lo que puede vender Massa es que, precisamente, como se habló en el inicio, que él, la figura de él, con los credores, no sé quién, no soy economista, no manejo este asunto, que evitó el estallido de 2001, que fue Sí. uno de los principales de la región de Latinoamérica, que fue muy fuerte, que de Argentina de hecho tuvo tres presidentes en este corto período, Cinco. Cinco en una cinco semana. presidentes en ese De corto hecho, período. sí, yo creo que en ese sentido a Massa lo beneficia también el hecho de que claramente él no es Alberto Fernández. Sí, o sea, puede sonar horrible, pero no, a ver, Alberto Fernández no era nadie en términos de estructura política, liderazgo político, y Cristina lo levantó precisamente con el objetivo de que ganara y ella conservara un poder político significativo. Con Massa no lo puede hacer porque Massa sí tiene fuerza política, sí tiene gente a su favor. Incluso, aunque más pequeño, aunque más variable, tiene voto propio. Entonces, es un dirigente. Él sí puede decirle a los acreedores, al FMI, bueno, si gano voy a gobernar yo, no me van a influir. O sea, es algo que Alberto Fernández no podía hacer, ni mucho menos. Pero bueno, nuevamente la situación la económica no le es propicia, no le es favorable, y eso yo creo que va a pesar mucho en las elecciones. La última cuestión que quiero Uh-huh. hablar con usted es que precisamente de eso, de la cuestión económica. Como, como se está acercando el proceso electoral, probablemente Sergio Massa va a tener que retirarse del Ministerio de Economía. No va a poder continuar en el cargo porque lo ve de la ley electoral. Y también va a tener que hacer campaña y no va a poder hacer los dos trabajos. Uh-huh. ¿Cómo suele la situación económica de Argentina que si de hecho Massa no consiguió revertir el cuadro, por lo menos consiguió paralizar el rumbo que tenía esta crisis en 2022, que estaba hecho muy difícil? ¿Quién va a asumir su lugar en el Ministerio de Economía y si es una persona que es capaz de mantener por lo menos hasta diciembre la situación, mejorar no lo va, por lo menos como está. Bueno, de hecho, eso es algo que genera mucho miedo, qué es lo que va a pasar, porque no lo podemos predecir, no sabemos. Y la actuación que está teniendo el peronismo en tiempos recientes nos da a entender que hay cosas que no las vamos a saber hasta que se den, no las vamos a ver hasta último minuto. Pero algo que genera mucho miedo es que Massa es quien dirige la política económica, quien está manejando gran parte de la gestión, y no ya que se retire, porque lo más probable es que él siga considerándose la principal figura política de este gobierno hasta su término, hasta diciembre,
sino más bien lo que genera miedo es que un muy mal resultado en agosto, o sea que Massa perdiera por mucho, podría provocar una volatilidad económica severa como la que ocurrió en 2019, cuando se disparó el dólar después de que Macri perdiera por mucho las primarias. Eso es algo que de hecho preocupa mucho, ya que lo más probable igual es que el gobierno llegue a diciembre, espacio político no le va a faltar en ese sentido, porque nadie quiere agarrar esta papa caliente, nadie quiere que termine, que el mandato termine antes de tiempo. Pero no te sabría decir quién es el que va a asumir si se retira Massa, o sea que se va a retirar obviamente, no va a poder seguir la gestión económica mientras está en campaña, pero sí te digo que es algo que genera mucha incertidumbre, que genera mucho miedo, y es muy probable que el presidente que asuma el 10 de diciembre, independientemente de su signo político, se encuentre con un cuadro económico mucho más complicado que el que hay ahora. Es eso. Esa fue muy buena, muy productiva la entrevista. Te agradezco, Felipe. Y esperemos hablar más eh, breve a las paso con un panorama más claro. Y, y también en las elecciones de corrida de campaña. Muchas gracias de nuevo. E Muchas gracias a vos. encerra agora, pessoal, essa entrevista. Vou colocar ela na página Conexão Américas e também vamos compartilhar em vários canais para vocês terem acesso. Muito obrigado por assistir e até mais. Obrigado.